Bienvenido a la clase de este día, la 1.7, unidad número 8, página 172, 173, noveno grado. Te saluda el profesor Roberto, haciéndote la invitación. Si no lo has hecho, te suscribas a mi canal. La clase de este día, varianza para datos agrupados. Pensemos, en la tabla aparecen los datos correspondientes a la cantidad de cuadernos vendidos por Carlos durante 30 días. Si te fijas, aquí están las clases, ya tengo la frecuencia, ya tengo el punto medio y ya tengo frecuencia por punto medio, o sea 7.5 por 3, ya tengo bastante, pero me están pidiendo otros datos. Fíjate bien. Ahora, me pide punto medio menos la media. Punto medio, ¿quién es? 7.5. ¿Y quién es la media? La media es 17.5. A 7.5 le resta 17.5, te va a quedar un valor negativo, menos 10. Ahora, ¿qué te dice la siguiente casilla? Que ese valor lo eleves al cuadrado. O sea, menos 10 al cuadrado me va a dar 100. Ahora, ¿qué te dice la siguiente? Que ese valor lo multipliques por la frecuencia. O sea, 100 lo multiplicas por 3, te va a dar 300. Y así vas a ir llenando todos los cuadros. Completa la tabla y calcula la suma de todos los datos de la última columna. ¿Cómo podrías calcular la varianza de esta serie de datos agrupados? Lo que me interesa es la sumatoria de esta columna. Muy bien. Soluciona. La tabla completa se presenta a continuación. Punto medio, frecuencia por punto medio, punto menos punto medio menos la media elevado al cuadrado, la media elevada al cuadrado por la frecuencia. La sumatoria de todos los datos de la última columna, que es esta que está aquí, que es frecuencia por punto medio elevado al cuadrado, es 300 más 175 más 0 más 200 más 100 más 225. ¿Me va a dar cuánto? 1000. La sumatoria de esto es 1000. Puedes comprobarlo con calculadora. Ahora, ese dato lo divido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es el total de datos? Entre 30. Ahí voy a calcular la varianza. Fíjate bien. Es decir, 1000 dividido entre 30. La varianza me va a dar que es aproximadamente 33.33. Por lo tanto, la varianza para esta tabla de datos agrupados es aproximadamente 33.3. Igual que en la serie de datos no agrupados, la varianza se encuentra expresada en unidades cuadradas. Para este caso serían días al cuadrado. Conclusión. La varianza de una serie de datos agrupados se calcula de la siguiente forma. La varianza es igual a la sumatoria de los productos de frecuencia por punto medio menos la media al cuadrado dividido entre el número de datos. Esta es la fórmula que necesitaremos. Es decir, la varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia de punto medio menos la media al cuadrado entre n, donde n es el número de datos. Sigma es el símbolo de la sumatoria, f es la frecuencia de la clase, pm es el punto medio de la clase y mu es la media aritmética de la serie de datos. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encuentran los datos con respecto a su media aritmética. ¿Lo has comprendido muy bien? Excelente. Vamos a hacer algunos ejercicios. Completa la tabla y calcula la varianza para la cantidad de cuadernos vendidos por Antonio. Luego determina cuál serie de datos se encuentra más dispersos comparando la varianza. Tengo las clases, tengo la frecuencia, ya tengo el total de datos son 30 y la media 16.5. Ya tengo los puntos medios, que es 5 más 10 dividido entre 2. Aquí está el punto medio. Ya tengo punto medio multiplicado por la frecuencia, 4.5, 4 por 7.5, 30. ¿Qué me falta? Punto medio menos la media. ¿Quién es punto medio? 7.5. Le vamos a restar la media. ¿La media cuánto es? 16.5. ¿Cuánto me va a dar? Menos 9. Ese menos 9 lo elevo al cuadrado. Me va a dar 81. 81 lo multiplico por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? 4. Por 81 me va a dar 324. Este procedimiento lo vas a hacer en cada una de las filas. Lo que me interesa es la sumatoria de estos datos. Con la serie de datos agrupados de las dos comunidades de Morazán de la clase 5, realiza lo siguiente. En este caso, resuélvelo tú. Vamos a ver. Con la serie de datos agrupados de las dos comunidades, esto es lo que vimos anteriormente. De la clase 5 realiza lo siguiente. Completa la siguiente tabla y calcula la varianza de los datos de la comunidad 1.
Ahí lo tenemos, hacia el mismo procedimiento que te describí en las dos tablas anteriores. Elabora una tabla como la anterior para la comunidad 2 y calcula la varianza de sus datos. Con base a lo anterior, responde en cuál comunidad los datos se encuentran más dispersos. Ojo, donde la varianza sea mayor, ahí se encontrarán más dispersos los datos. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Durante el mes de noviembre se registró cada día la cantidad de lluvia en milímetros en los departamentos de Santa Ana y San Salvador, obteniendo los siguientes datos. Ahí están los datos dispersos. ¿Qué es lo que va a hacer tú? Colocarlos en una tabla de distribución de frecuencia, como hicimos en las primeras clases de esta unidad. En tu cuaderno clasifica la cantidad de lluvia en 5 grupos, inicia en 0 y termina en ¿dónde? En 500, 0 y 500, ¿ok? 500 y 1000, 1000 y 1500, recuerda como hicimos al inicio de esta unidad. Luego organiza los datos en la tabla de distribución de frecuencias, acá. Vas a hacer el conteo de tanto de Santa Ana como de San Salvador y resuélvelo tú. Con los datos de la estatura en centímetros de los estudiantes de noveno grado de la escuela A y B, aquí quiero que te dirijas a la clase 1.6, trae los datos que ya tienes ahí y realiza lo siguiente. Puedes utilizar la calculadora. Completa la tabla de abajo y calcula la media aritmética. Ahí lo tienes. Resuélvelo tú, calcula el rango de cada una de cada escuela y es suficiente para determinar cuál de las dos escuelas se encuentra más disperso. Justifica tu respuesta. Otro ejercicio más, completa la tabla. ¿Qué te pide en esta tabla? Con la que hemos trabajado ahora. Aquí revisa la clase 1.6 y trae esos datos y luego termina las columnas que hagan falta. Aquí tenemos otro, siempre de la clase 1.6. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. La varianza para datos agrupados es una medida de tendencia central para tomar decisiones en ciertas circunstancias. Envía el reporte de tu trabajo. Te espero en la siguiente clase.